Muy buenos días a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces del segmento de entrevistas de este medio de comunicación que gracias a la Corporación UNIR sigue transmitiendo día tras día. Seguimos haciendo este ejercicio de comunicación ciudadana y seguiremos en esta lucha justamente para que los medios de comunicación digital sean reconocidos justamente como lo que son, medios de comunicación. No formamos parte de los grandes poderes, pero sí de la ciudadanía que necesita un espacio para expresar su voz. Damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada. Hoy estamos con la economista Mariel Saviteri. Con ella queremos tratar sobre las primeras medidas económicas del gobierno. Hay un decreto que borra del historial crediticio algunas deudas menores a $1,000. Sin embargo, desmenuzando un poco el decreto, vemos que no son todas las deudas, primero. Segundo, no es una condonación. Y tercero, pues afecta, creo yo, a las cooperativas, en este caso a la economía popular y solidaria. Estimada economista, muy buenos días. Bienvenida nuevamente a Hoja de Ruta. Cuénteme, ¿cuál es su apreciación sobre este decreto y qué opina usted sobre esta medida? Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos, a Hoja de Ruta, por supuesto, y a todos los que nos escuchan, nos ven, sea de día, de tarde o de noche, ¿no? En todo caso, un abrazo fuerte. A ver, antes que nada, yo quisiera hacer una observación con lo que dice respecto a los medios de comunicación. Yo creo que más que nunca hoy, con la única ley o el único proyecto que realmente se ha enviado, creo que es importantísimo que los ciudadanos estemos al día en esa propuesta. Yo solamente de la exposición de motivos hice un análisis y realmente es increíble cómo solamente está en la mente o en la memoria del propositor, digámoslo así, este, la parte de los empresarios de la comunicación, ni siquiera de los periodistas y menos aún de la población. ¿No, verdad? Que tenemos derecho. Segundo, decirle que en realidad el tema es que hasta el momento no tenemos acciones efectivas de toma de decisiones efectivas económicas dentro de un plan de gobierno para un proceso fundamentalmente de lo que se estimaba, que es la reactivación económica como primer punto de partida. Todos estábamos de acuerdo en que ese era el punto inicial. Y tercero, ya en concreto con respecto a lo que es ese único decreto, realmente creo que es simplemente como un barniz, como un betuncito, digámoslo así, para poder estructurar o para poder cumplir de alguna manera con lo que se había ofertado. Mire, yo creo fundamentalmente que evidentemente hubo una situación muy difícil para el gobierno de Guillermo Lasso porque internacionalmente las condiciones no estaban dadas para ejecutar lo que él realmente tenía planeado, que comenzaba con una reforma tributaria. Hacer exactamente la misma situación o la misma propuesta que convulsionó Colombia, evidentemente no era el momento oportuno. Y eso lo que ha traído es una demora en la ejecución realmente del plan de gobierno desde el punto de vista económico. Si usted me pregunta a mí, más que el discurso inicial del 24 de mayo, lo que hay que ir es a analizar el discurso del 23 de mayo en el foro internacional con sus amigos, porque los ha declarado así. Ahí es donde realmente se estructura hacia dónde va el gobierno de Guillermo Lasso. En concreto, borrar el historial de los que deben hasta $1,000, hasta $500 o hasta $100, es simple y llanamente un caramelito, una mera distracción. En primer lugar, porque de hecho ya el primer surgimiento o la primera respuesta es que primero no es como se dijo que puede ser de aplicación inmediata. Ya se dice que se necesitan por lo menos 60 días para estructurar una aplicación. Segundo, los involucrados no están de acuerdo porque nunca lo han estado y nunca lo van a estar. Y tercero, porque la gente o la forma en cómo se lo explicó, la gente pensaba que se iban a borrar las deudas.
y no se borran las deudas continúan. Y de hecho el decreto especifica claramente que no se pierde el derecho de cobro. ¿Qué significa esto? Esto significa que, claro, con esa borrada, digamos así, del historial, puede que se abran opciones de conseguir ciertos trabajos, ¿no verdad? Ciertos trabajos. Pero ¿cuál es el problema? Hay que entender que la economía en este momento no está generando plazas de trabajo y que tenemos acumulados solamente en el periodo anterior más de 1,5 millones de desempleados que han sido paulatinamente engordados, digámoslo así, o sea, engordado esta cifra a partir de la toma de decisiones de un modelo, de una visión que es el comienzo de lo que va a ser el gobierno de Lazo. Entonces, realmente, desde el punto de vista de lo que ellos llaman una reactivación inmediata, porque ya va a poder conseguir trabajo, eso no es cierto. Segundo, desde el punto de vista de borrar supuestamente la historia para poder acceder a nuevos créditos, es decir, en una especie de reestructuración, en una especie de obtener recursos para poder gestionar la producción y que entonces en base a eso se pueda pagar lo anterior y lo nuevo, eso también está en entredicho. ¿Y por qué? Porque primero las instituciones crediticias no van a solventar necesariamente un nuevo crédito, y segundo, porque más allá de la posibilidad de realmente obtener un auxilio, lo que puede significar es un altísimo riesgo para un sobreendeudamiento, ¿sí? Y sin posibilidades de la cancelación. Ahora, esto es gravísimo en todos los niveles, pero efectivamente es muy grave desde la perspectiva de las alternativas populares, como son las cooperativas y todas las instituciones que dan auxilio a la parte popular, digamos así, que normalmente no puede acceder a la banca formal por todos estos análisis de riesgo y por todas estas privilegios de a quién se dirige el crédito, porque de alguna manera no van a tener la capacidad para sustentar este tipo de planteamientos, ¿sí? Entonces, para mi gusto no es más que una distracción, era la necesidad, porque recuerde usted que él había ofrecido que en 100 minutos componía al Ecuador. Sí, que ya tenía el equipo de trabajo para eso. Exactamente, y que tenía el equipo de trabajo y que además habían estado trabajando y demás. Después, un poco maquilló el tema y dijo que los 100 minutos se refería a que ya tenía todos los proyectos, todas las propuestas para inmediatamente implementarlas. Entonces, que esos 100 minutos iban a ser las propuestas. Y cuando vimos la firma de los primeros decretos, lo que vimos es que solamente se manejó el decreto para bajar la parte de comunicación, del reglamento de comunicación, e inmediatamente el envío de un proyecto que reemplazaría la ley de comunicación. El resto, todo lo que tiene que ver con las decisiones efectivas, como es el tema laboral, como es el tema de la reactivación en sí mismo, siguen estando en una posición de oferta de campaña. Y si no, mire usted que inmediatamente en los 3 primeros días, al tercer día, tiene un encuentro con lo que es el sector indígena y vuelve a decir que se va a ofrecer un crédito de un 1% con interés de 1% anual a 30 años plazo. ¿Sí? Es decir, vuelve a mantener esa oferta, y esa oferta creo que tiene que quedar muy claro que solamente es posible con unos niveles de subsidios como ya ha sido parte de la política ecuatoriana para dirigirlo a sectores fundamentalmente en donde la banca formal normalmente no los apoya o no sirve con su intermediación financiera. Fundamentalmente el agro y fundamentalmente los pequeños y medianos productores, más que nada los pequeños y microproductores. Entonces, desde esa perspectiva, ¿de dónde va a salir esa posibilidad para poder sustentar esa oferta? No hay ninguna aclaración. Lo que sí está claro, que dentro del planteamiento de su programa general, él lo que dice es, lo que voy a hacer, supuestamente,
la idea fundamental para la reactivación del país, para la recuperación del país, es déficit cero, bajar la deuda, ¿no, verdad? Bajar la deuda, y entonces habla de una serie de necesidades en las cuales se va a sustentar. Bajar el déficit cero lo va a lograr supuestamente con bajar el nivel de acción del Estado, es decir, el Estado va a aportar muy poco en lo que es el funcionamiento de la economía. Eso significa menos gasto social, eso significa menos inversión pública, ¿no? Que lo va a sustituir supuestamente con la concesión o la mal llamada monetización, que en realidad es una privatización, y ya anunció todas las privatizaciones que se vienen encima, ¿no? Anunció inclusive su visión de privatizar el seguro social, que ha sido una de las opciones que siempre se ha perseguido. Y fundamentalmente lo que implica también es que se va a seguir sustentando una política de endeudamiento fundamentalmente con los multilaterales, pero cuidado, porque ese endeudamiento no va, ya lo vivimos en el periodo pasado en su gobierno, no va a ir a la reactivación económica, va a recuperar supuestamente una reserva monetaria que en realidad es una garantía de pago para el endeudamiento y fundamentalmente el endeudamiento privado. Es decir, estamos endeudando para poder garantizar que va a existir un pago. Y obviamente, dentro de los objetivos está bajar o cumplir esos compromisos y no después de satisfacer las necesidades nacionales, sino como prioridad. Y ese es uno de los aspectos que conlleva la famosa ley. En el ambiente en que estamos, recuerde que Moreno deja hecho lo más pesado en términos de lo que se ha llamado, o algunos analistas llaman, el trabajo sucio, ¿sí? Y Lasso entra a radicalizar, y me parece que se tarda un poquito por todo el ambiente internacional. ¿Cuál es la otra forma en que supuestamente va a actuar dentro de esta supuesta reactivación? O la propuesta era entrar en una reforma tributaria, pero una reforma tributaria que va en dos sentidos para mi gusto. Primero, sí, una ampliación de la base de aportación, y a eso en realidad es que se refiere cuando dice que todos debemos de pagar, que quienes no pagan tienen que pagar. No se refiere al que más paga o a la ilusión o a la evasión. Se refiere a incorporar a gente que tiene un nivel de ingreso asegurado, digamos, pero mínimo, y que no compensa sus necesidades, hacerlo partícipe de esa imposición, que es lo que básicamente ocurre en Colombia, ¿no? Es decir, por eso es que Cueva habla de que, cuidado, los que ganan 550 son parte de los más ricos del Ecuador. ¿Por qué? Porque la ampliación de la base de tributación va a venir por la incorporación de aquellas personas que antes, por su nivel bajo de ingresos, no aportaban a través del impuesto a la renta. Y el otro sector viene dado por el hecho de liberar precisamente de esos impuestos al sector más pudiente de la economía. Es decir, la visión es completamente distinta. La visión no es dirigir hacia los que más tienen, más paguen, sino decirle a los que hoy están protegidos por un marco regulatorio distinto, decirle, pues ahora vas a tener que pagar. ¿Y por qué? Porque el ajuste de los cinturones no es para los que más tienen. El ajuste de los cinturones es para todo el pueblo ecuatoriano. Como siempre, se apropian de los buenos momentos, pero en los malos momentos se socializa. Es decir, eso es lo que se llama socializar las pérdidas. Cuando hay problemas, entonces sí, es el pueblo quien tiene que ajustarse los cinturones. Entonces, ese es el marco general. Estamos hablando entonces que va directamente hacia privatizaciones, que hasta el momento las ha anunciado, pero no ha avanzado absolutamente nada. Una reforma tributaria que ya vemos por dónde apunta, y fundamentalmente lo que es mantener un sistema de endeudamiento sin considerar que ese endeudamiento no va a ser directamente para la reactivación, sino más bien para garantizar
lo que son compromisos internacionales y fundamentalmente la deuda. Claro, Y deuda privada. esas son las reuniones que mantuvo con representantes del BID y del Fondo Monetario Internacional, pues, recientemente. Bueno, si usted analiza la agenda el 25 de mayo, la primera reunión oficial del presidente de la República es con el embajador de Estados Unidos. Claro. Con quien ¿Sí? hablan de seguridad y justamente de temas económicos, ¿no? Eh, exactamente, exactamente, ¿no? Exactamente. Y luego, yo creo que él en este momento está haciendo un esfuerzo muy grande, porque creo que lo que entiende es que la ciudadanía está en una expectativa muy grande porque no ve que haya ningún trabajo efectivo y entonces lo que está tratando es de buscar una acción que le dé confianza, o sea, que genere la confianza en el pueblo. Y para mi gusto, eso ha sido el tema de la vacunación. Por eso es que está empeñado en la vacunación, porque como no puede entrar a estructurar en otros niveles, evidentemente ese es el punto focal. Además de que ya ha declarado que en realidad la vacunación para él no es meramente un programa social, es el primer programa económico. Entonces, el direccionamiento de ese proceso de vacunación es parte de la necesidad de todo este manejo económico desde una perspectiva de que tiene que darle la posibilidad a todo este gran empresariado de poder seguir produciendo, ¿no? Dicho sea de paso, en el mismo día, efectivamente, la última reunión que tiene oficial es con el embajador de China. Y desde mi perspectiva, ahí también hay dos posibilidades. Primero, que haga el ejercicio de lo que él ha llamado la diplomacia de las vacunas, ¿sí? Y segundo, dado que él, en su estructura sigue estando la necesidad de un endeudamiento externo, entonces recuerden que durante el gobierno de Moreno se hablaba muchísimo de un supuesto apoyo económico y de un supuesto crédito de la China que nunca llegó. Entonces es muy factible que ya una vez sentado en la situación, rompa con su criterio de que los chinos no son adecuados para el endeudamiento y nuevamente tenga que un poquito dar su brazo a torcer, ¿no? Como lo hizo en el caso de las vacunas. Porque recuerde usted que él inicialmente dijo que las vacunas iba a traer del sector occidental y resulta que termina siendo su mejor opción nada menos y nada más que China y Rusia. Que son ¿Sí? las que están Y que produciendo en masa, ojalá, ¿no? Y que ojalá que, lleguen. exactamente, y que yo creo que son efectivamente en el mundo las que pueden auxiliar para esto que más allá de ser un elemento fundamental en la recuperación y en la reactivación económica, es por sí mismo o en sí mismo un elemento desde el punto de vista de un derecho humano, ¿no? Es un derecho humano, ¿no? Y Así es. recordemos que a nivel del mundo, el manejo de las vacunas fue distinto desde la perspectiva de China, desde la perspectiva de los laboratorios occidentales. China lo puso al servicio y dijo que era un patrimonio de la humanidad y los laboratorios occidentales se negaron a aquello. Entonces, son visiones completamente distintas. Así es. En todo caso, seguimos en la incertidumbre, ¿eh? Porque acciones concretas no se han dado. Y si no, mire usted que aún siguen siendo meros indicativos los que da el ministro Donoso con respecto a lo que es la parte laboral. Exacto, a ese lado quiero ir porque a mí me suena mucho el tema de que se vuelve a hablar de un salario mínimo a $500 durante los 4 años. Y yo digo, pero ¿cómo durante los 4 años y cuando, y digo, y siempre lo recalco, cuando yo he visto esas reuniones de finales de año, cuando se discuten los salarios, el salario mínimo, a los empresarios poco más y lloran por $2 o $3 en un salario básico. O sea, ¿cómo es que de una van a subir $25 cada año? ¿De dónde o cómo se van a financiar? Si ellos siempre dicen que no, que quebrarían las empresas si suben más de $5, $6, que siempre ha sido la media para subir un salario básico.
Bueno, yo cuando escuché el tema laboral y las primeras declaraciones ya del 24 de mayo, no hablemos de las declaraciones hechas en el momento de la campaña electoral, Ujú. porque usted sabe que el propio candidato Herbas se lo dijo con todas las letras. Le dijo, usted es un demagogo, Así es. porque yo soy candidato, pero yo como empresario, también soy empresario, como empresario le digo, usted es un demagogo, pues, ¿no, verdad? Entonces, evidentemente, vamos a dejar a un lado lo que fue la promesa electoral y vamos a entrar a partir del 24 de mayo lo que ha sido ya el desarrollo de esa propuesta. Entonces, lo primero que he escuchado y de las palabras muy ligeras, muy generales del ministro Donoso, que automáticamente me llevan a la elección no pasada, no esta última elección, sino a la elección anterior, cuando recordará usted que se enfrentó Cynthia Viteri con Guillermo Lazo y ella le dijo que era el candidato del desempleo. Y en una de sus más famosas alocuciones dijo que el presidente, que el candidato, en ese entonces candidato Lazo, cuando se dio cuenta que había cometido un error al decir que el salario era muy elevado y que debería ser de $120, intentó acomodarla, pero lejos de acomodarla, lo que hizo fue empeorarla. ¿Y por qué? Y ella explicaba y decía, porque lo que él está proponiendo es crear dos tipos de trabajadores. Uno, uno que se mantenga con sus consecuciones laborales y el nuevo, que sea el que refleje las nuevas condiciones laborales. Es decir, lo que estaba diciendo es que ese nuevo trabajador era el que iba a tener una completa indefensión, es decir, no iban a tener garantías. Y entonces, cuando uno riega al presente, ¿no? Volver al futuro, ¿no? Vienes al presente y escuchas estas generalidades del ministro Donoso, se parecen muchísimo a la explicación que se dio el pasado. Porque, ¿qué es lo que dice él? Él dice, no, lo que tenemos es que ofrecerle empleo a los que no tienen empleo. Yeah. Y a esos porque no se va a cambiar el código laboral, se va a mandar una ley paralela automáticamente. ¿Qué es lo que uno primero puede intuir? Van a haber dos tipos de trabajadores. ¿Sí? Yeah. ¿Qué va a pasar con los unos y con los otros? Que los unos van a continuar con lo que la lucha sindical ha conseguido y los otros van a tener que aceptar. ¿Y por qué? Porque recuerde usted que solamente el 30% de la población económica activa del Ecuador tiene un trabajo adecuado. Recuerde usted que tiene un ejército de desempleados, producto de todo el desempleo en la parte pública que se vino dando desde hace 4 años, producto de la ley, de la mal llamada ley humanitaria del sector privado. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que se cumple aquellas palabras de ese audio que escuchábamos en algún momento que decía, escucha, te va a agradecer que le pagues 100, 120. Entonces, cuidado los $500 sean únicas y exclusivamente para aquellos que están dentro del código de trabajo. Pues. Y los nuevos, que son el 70% de la población económicamente activa, no entran dentro de esa oferta de trabajo. Y entonces, evidentemente, tratan de maquillarlo con la perspectiva de decir, es que usted no puede quitarle la posibilidad a un estudiante de trabajar y todo. Ojo, inclusive ahí hay que hacer una reflexión. A ver, el pueblo ecuatoriano, ¿qué es lo que necesita? ¿Trabajadores estudiantes o estudiantes para el desarrollo? Porque
Porque escúcheme, la propuesta que están haciendo desde el punto de vista del derecho del ser humano, de sus opciones y de su potencial, no es tener que trabajar para estudiar. Es que existe una garantía para que el estudio sea en condiciones adecuadas. En condiciones adecuadas. Y una condición adecuada no es que un estudiante no dedique el 100% de su tiempo a desarrollar todas sus capacidades y todo su aprendizaje. Entonces se da cuenta, mire cómo va trastocándose todos los esquemas. Pero claro, este tipo de cosas que duelen en el alma, que duelen en el corazón, porque eso te toca la fibra humana, te lo ponen siempre de la perspectiva de decir, elige entre no tener nada y tener una migaja. ¿Sí? Entonces, yo todavía sería injusto analizar porque no tenemos absolutamente nada en concreto de ese programa. Pero a juzgar por estas generalidades que te digo, a mí se me ocurre que por ahí va la salida. Y por ahí va la salida y habría que ver también hasta dónde y hasta cuánto funciona esta ley humanitaria. ¿Por qué? Porque acuérdate todos los problemas que ha ocasionado en términos de despidos. Entonces, cuidado, resulta que se abre la puerta o se amplía la posibilidad de mayores despidos en el ámbito de los del Código de Trabajo, ¿sí? Para poder facilitar la aplicación de de estas nuevas formas de contratación que no son más que precarización de laboral y el desconocimiento de toda la lucha laboral. Y entonces resulta que inclusive la carga o el costo que signifique esos $500, llegar hasta 500 salarios mínimos, va a ser ni siquiera, o sea, no va a ser siquiera para el 70%, sino que si seguimos acumulando este traslado de uno u otro sistema, en realidad lo de los $500 va a permanecer a lo mejor en un 10, 15% de la población. Claro. Ahora, también se habló en campaña, se habló mucho del tema de los bonos y los estigmatizaron tanto que decían que pagar bonos es mantener vagos. Esa era la, la consigna en campaña. Sin embargo, hemos escuchado a la ministra Mae Montaño que dice que ya va a mantener los bonos, claro, se cambia de nombre, pero se van a mantener los mismos bonos. En este caso, y aumentar más inclusive, porque dice que van a aumentar más el, el universo de personas que reciben. ¿Esto qué opinión le merece a usted? O sea, realmente no es que mantienen a vagos, sino que es una necesidad en un país como el nuestro. A ver, yo particularmente siempre he tenido la posición, independientemente de la situación actual que estamos viviendo, yo siempre he tenido la posición de decir que en una sociedad es importante evaluar los bonos o este tipo de ayudas como programas del Estado, que lo que hagan es salvaguardar los derechos de la población que por un mal funcionamiento o una estructura inadecuada del sistema económico no solventaron su bien pasar, digamos, o su bienestar. Entonces, por ejemplo, yo sí estoy de acuerdo en que exista un bono, no que vaya o que ese bono vaya dirigido hacia solventar las necesidades de una madre de familia, porque lo que se daba de bono a las madres de familia de ninguna manera significaban el sustento. Pero, ¿qué había detrás de eso? Detrás de eso había el cumplimiento de una política pública importantísima, que era el mantenimiento del cuidado de los niños, de la salud, ¿no? Tener un seguimiento de su salud y tener un seguimiento de la educación. ¿Qué le quiero decir con esto? No solamente es de la perspectiva de subsistencia que se manejan este tipo de aportes, sino desde la perspectiva de lograr que otras políticas públicas tengan cumplimiento. Y para mí, el tipo de bono que asegura que un niño vaya a la escuela y que un niño tenga salud desde su concepción inclusive, ¿sí? Para mí eso es fundamental.
fundamental desde la perspectiva del desarrollo que merece ese niño como oportunidad. Por ejemplo, ¿qué pasa con la tercera edad? Usted no le puede decir a una persona que ha trabajado toda su vida y que por un mal funcionamiento nunca lo afiliaron al seguro, nunca le dieron lo que le correspondía en su derecho. Ah, naciste en mala época, hoy de viejo te mueres. Eso no puedes permitirlo. Entonces, ¿qué pasa? Yo sí creo que definitivamente la sociedad se tiene que responsabilizar de esos malos funcionamientos sociales. Pero ojo, ¿qué es lo que creo? Creo que debe de actuarse paralelamente con un cambio precisamente y una transformación de esa estructura. ¿Sí? Y entonces, suponemos que si existe un trabajo en que, por ejemplo, la seguridad social sea realmente adecuada, la atención de la salud de esa tercera edad están cubiertos sus derechos. Entonces, paulatinamente eso tendrá que ir cambiando. Esos para mí son programas que no pueden ser, y pueden haber más, pueden haber más dependiendo de justamente la colocalización de estos objetivos, pero siempre de la mano con cambiar un problema estructural, un problema que como sociedad no hemos podido atender. Y siempre de la perspectiva de tomar los correctivos, ¿para qué? Para de aquí, escúcheme, no importa si son 100 años, pero de aquí a 100 años, saber que tenemos un funcionamiento social distinto que asegura y garantiza que ningún ser humano pase por este tipo de acción. Esos son programas de esa índole, es un cambio a nivel del sistema y el funcionamiento social. Pero así como lo dije también durante la época de campaña y todo, lo que estamos viviendo suma una situación que es extraordinaria. ¿Sí? Y que, ojo, no solamente fue por el COVID, fue también por un problema de aplicación de una reinserción o una reestructuración de una política fonomonetarista que trae las consecuencias que siempre traemos sobre el bienestar. Pero, bueno, dejémoslo con el tema COVID, ¿ya? No digamos que lo otro, ¿no? Dejémoslo con el tema, porque lo otro entraría dentro de los esquemas que yo les explicaba anteriormente, ¿no? Porque es un tema de orden de decisión y de mal funcionamiento de la economía o de mala estructuración de la economía, ¿sí? Del sistema social. Entonces, en el caso del COVID, siempre yo dije, necesitamos, o sea, la solución tiene que ser un programa de subsistencia inmediata, que no sea permanente, que sea el impulso o la mecha para generar la reactivación. Y eso tenía que ser con un programa específico de gobierno. Es decir, tenía que haber un programa en el presupuesto general del Estado que implique esa mecha para la reactivación. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Eso significa que yo estaba totalmente de acuerdo y por eso di mi apoyo a los 1000 de una. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que hoy está diciendo la ministra Mae Montaño es exactamente el 1000 de uno. Es lo mismo. Claro. Y estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque tienes que encender esa mecha de la reactivación y la forma más rápida, más urgente es activando el consumo de la ciudadanía. ¿A través de qué? A través de darle posibilidades de consumir. Y fíjate que yo en su momento dije, yo estoy de acuerdo en que una parte sea de esa manera, pero yo particularmente, daría más énfasis al tema del apoyo en el mismo sentido de reactivación y programa, no permanente, sino de acuerdo a esto de hacerlo como una mecha que enciende el proceso, a la parte productiva micro y pequeñita. Y más bien, a través de la producción de esos micros y pequeños, más bien el producto de esto que sea trasladado a la población. ¿Sí?
O sea, yo lo manejaba en los dos sentidos. Hoy la ministra Mae Montaño está de acuerdo en que es necesario establecer un programa que le dé posibilidades inmediatas de consumo a la población. Por lo menos así lo entendí yo. Ujú. Ahora, ¿cómo lo estructura ella? ¿Cómo lo va a hacer ella? No lo sé. No lo sé. El problema estaría si la estructuración, lo que ellos llaman focalización, en realidad sea direccionamiento. ¿Y cuál es la diferencia entre focalización y direccionamiento? La focalización estructura en base a criterios sustentables, ¿no? ¿Cómo se va a distribuir? El direccionamiento se lo hace a través de la manera discrecional, porque a alguien se le ocurre dónde tiene que ir. ¿Y cuál es el problema? El problema es que la la visión de este tipo de manejos neoliberales, ¿no? Fíjate tú cómo en el presupuesto general del Estado incentivan, y lo dice el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, hay que cambiar el criterio de manejo del presupuesto general del Estado, no de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que lo llaman ellos top-down, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que hay un super cerebro, en el caso del presupuesto, el ministro de Finanzas, que dice dónde se dirige la plata. No es las necesidades lo que determina el direccionamiento. Él no trabaja en función de ver cómo financia las necesidades de los demás. No, él tiene su plata y dice a quién se lo va a dar. Entonces, si ese pensamiento, si esa concepción se traslada a este tipo de programas, entonces ahí sí estaríamos hablando de un fracaso. Ok. Un fracaso. Esperemos que no sea así, estimada economista, y que las Yo, cosas yo tengo, vayan. escúchame, yo tengo una idea particular y tengo una esperanza muy importante. Y es el hecho de que a pesar de todas las confusiones que creo yo se pueda tener uno personalmente y en concreto la ministra Montaño, ¿no? Ujú. ¿no? De todas maneras, por lo que se ha conocido y por las propias palabras del presidente de la República, de la experiencia de su niñez y demás, creo que como mujer inteligente que creo que es, va a quedar un rasgo muy importante de la vivencia personal, más que del aprendizaje o la inducción que pueda haber tenido en su vida. Así es, ¿Sí? esperemos que así sea. Entonces, esperemos que pese más su vivencia personal antes que su inducción cultural. Esperemos que así sea, estimada economista. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Hoja de Ruta nuevamente para que la ciudadanía, nuestra audiencia, pues pueda conocer las opiniones de otras voces, justamente como se llama nuestro programa. Estimada economista, para terminar, nada más solamente pedirle una consulta sobre el tema de la subida de combustibles que nos subió, o sea, que vino con el alza del petróleo. Parece que el petróleo está en baja. ¿Qué va a pasar? ¿Bajarán los precios de los combustibles? A ver, a mí me quedó desde el momento en que se instauró las Ujú. bandas estas y después de haberlo escuchado al anterior ministro de Energía, y a propósito, eso es interesantísimo ver cómo fue tan fácil poner a ministros en el área social y tan difícil en los ministros de las áreas fundamentales como la estratégica, porque recuerde usted que el planteamiento y la visión de Guillermo Lazo es precisamente basado en la sobreexplotación, digamos, Ujú. en el incentivo de la explotación petrolera, minera,
y eléctrica, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso es interesantísimo. Pero bueno, volviendo. Desde que el anterior ministro explicó lo de las bandas, a mí me quedaban muchísimas dudas y realmente intenté establecer o lograr conocer cuáles eran los parámetros efectivos o cuál era la fórmula, aunque sea para verla, digamos así, ¿no? Y eso es algo que no está muy claro para el público en general, ¿no? Para el público en general. Lo que sí le puedo decir es que es increíble cómo se sustenta, la base de estas decisiones se sustentan en una internacionalización, o mejor dicho, oponernos al tono internacional, digámoslo así, ¿no? Pero resulta que si usted ve realmente un trabajador ecuatoriano, aún en condiciones aceptables, digámoslo así, gana, si lo divide por horas, gana por hora algo así como 2.80, una cosa así, 2.30, una cosa así, de salario, ¿no? Es decir, gana menos por hora que lo que cuesta un galón de combustible. ¿Ya? Y entonces, lo que es importante es ver que esa relación no se mantiene en los países desarrollados. En Estados Unidos, una hora está alrededor de $8 y se supone que ahora con Biden va a subir muchísimo más. ¿Sí? Entonces, evidentemente, lo que sí sorprende es que nos implanten esquemas que no corresponden a lo que es la capacidad adquisitiva del país. ¿Sí? Y entonces, adicionalmente, se abre toda una puerta para este tipo de diálogos, que en realidad no son diálogos, son pactos, entre distintos órganos de poder, porque los poderes no solamente están en la parte de arriba, ¿no? Están también en todos lados, ¿no? En todos lados. Entonces, se hable, ¿y qué es lo que tenemos al final del día? Al final del día, desde el punto de vista de la población. Primero, no sabemos exactamente cómo se calcula. Segundo, entendemos y lo único que podemos evaluar es que cada 11 nos sube el precio del combustible. Y tercero, sabemos que de alguna manera habrá un pacto para que los que tienen poder, porque tienen organización, logren salvaguardar sus intereses. Pero finalmente, salvaguardar esos intereses será trasladarlo como costo al pueblo ecuatoriano. Entonces, claro, los transportistas van a pedir 40 centavos, pero ¿quién va a pagar eso? El pueblo ecuatoriano. Entonces, aquí viene una reflexión importante, y es que el pueblo ecuatoriano lamentablemente no tiene el nivel de organización para poder ejercer la misma presión que ejercen los distintos sectores de la ciudadanía. Entonces, mi querido Washington, ¿no? César. César, perdón, ya le estoy diciendo yo otro nombre, perdón, César, mi querido César. Lamentablemente, en el tema de los combustibles, como siempre, nos venden una idea distinta. Nos vendieron inclusive una idea de un supuesto margen operativo en donde se iba a instalar un subsidio, pero hasta el momento lo que vemos es que esa banda no funciona. Y que el costo va directamente hacia los ciudadanos. Difícil de predecirlo. Lo que sí es que en todo caso debemos de tener muy en cuenta que si la base primordial o el sustento primordial es el tema del precio de petróleo internacional, evidentemente tendríamos que tener una disminución. Deberíamos. Deberíamos. Estimada economista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un agrado tenerle acá en Hoja de Ruta Radio. Nosotros queremos agradecerle a todas las personas que están conectadas y que se conectaron a esta entrevista. La misma estará en el canal de YouTube y también les invitamos a que se suscriban. Nosotros regresamos más tarde con más aquí en Hoja de Ruta Radio. Estimada economista, un abrazo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Un abrazo fraterno.